Bueno, la segunda parte de la clasificación vamos a ver los macrólidos. ¿Qué son los macrólidos? Son antibióticos de amplio espectro, con acción antiinflamatoria independiente a su vez de la antiinfecciosa, son bacteriostáticos, o sea, inhiben el crecimiento de las bacterias, aunque pueden llegar a ser bactericidas a dosis altas, y si hay bajo inóculo, o sea, si hay baja cantidad de bacterias. Poseen también un efecto postantibiótico, o sea, después de la administración, durante determinada cantidad de horas, no hay crecimiento bacteriano. El mecanismo de acción interrumpe la formación de proteínas que son esenciales para la función vital de la bacteria, o sea, aquellos antibióticos. Aquellas bacterias que no puedan producir sus proteínas, entonces van a morir. Pueden disminuir la eficacia de anticonceptivos orales, se eliminan por vía renal, alcanzando niveles antibacterianos en orina, o sea que también me sirve para infecciones urinarias. Se inactivan por el jugo gástrico y tienen buena absorción por nivel intestinal. ¿Qué es los macrólidos más comunes que hay? La citromicina, que se usa en forma oral, en una dosis única por día, 5 días, es la primera elección para lo que son las IRAS, ¿sí? Y las infecciones respiratorias bajas, o sea, para las IRAS, infecciones respiratorias altas, y para las infecciones respiratorias bajas, nombres comerciales, citromax, citromicina, alin. Después tengo la claritromicina, que es otro macrólido, que es estable en un medio gástrico, se usa para infecciones respiratorias altas y bajas, de piel, de partes blandas. También hay presentaciones de uso oral en dosis única, como el Claricidud, el Verafen UD. También hay claritro, comprimidos y suspensión. De las dos hay comprimidos y suspensión. Se usan muchísimo cualquiera de las dos, tanto citromicina como claritromicina, tanto para adultos como para pediatría. Y después tengo la espiramicina, que es un fármaco, es un macrólido también, que es el que se reserva para la toxoplasmosis en las mujeres embarazadas, y es el robamicine. Tengo muy poco a nivel hospitalario, pero el día que lo tengo, el día que lo necesito, lo tengo que tener. ¿Sí? Es como una convención que la espiramicina solo se indica para aquellas embarazadas que tienen toxoplasmosis, que después más adelante vamos a ver que es la enfermedad transmitida por el gato. ¿Sí? Porque si se genera resistencia, después no habría con qué tratar ese tipo de enfermedad. Entonces, los médicos la espiramicina solo la dejan para las pacientes que están embarazadas y durante el embarazo contraen toxoplasmosis. Después tengo las quinolonas. ¿Qué son las quinolonas? Son grupos de antibióticos de amplio espectro que se clasifican en generaciones según su antigüedad y su espectro de acción. Tengo las de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las de primera generación tienen un espectro reducido, son no fluoradas, y es el ácido pipemídico y el ácido nalidíxico, ya ni se usan, se fabrican, pero casi ni se venden. Las quinolonas de segunda generación ya son de amplio espectro, ahí son las más conocidas: norfloxacina, ciprofloxacina o floxacina. Tanto la norfloxacina como la ciprofloxacina son dos antibióticos que son casi los de elección para las infecciones urinarias, los que son de vía oral, ¿no? Y las de tercera generación, la gatifloxacina, y las de cuarta generación, la moxifloxacina y la prulifloxacina. La moxifloxacina cada vez está entrando con más fuerza a todo lo que es hospitalario, ¿sí? Son todavía fármacos muy caros, ¿no? Las quinolonas son buenos antisépticos urinarios porque se concentran en los túbulos renales y alcanzan concentraciones antibacterianas efectivas a nivel de la vejiga. El miembro más antiguo es el ácido nalidíxico, que se ha utilizado para infecciones urinarias, pero claro, eh, lo ha utilizado tanto por indicación médica como a nivel comunitario, que ya hay mucha resistencia microbiana y no se está usando. Luego se desarrollaron quinolonas fluoradas, fluorinadas, la norfloxacina y la ciprofloxacina, que tienen una actividad antimicrobiana activa por vía oral y se siguen usando muchísimo.
Estas drogas su acción es muy dependiente de la concentración y su efecto está relacionado con ese pico plasmático que voy a tener en sangre. Tienen acción bactericida, o sea, matan la bacteria en forma muy eficaz y tienen un efecto postantibiótico, o sea, después de 2 a 4 horas lo que hacen es inhibir ese crecimiento bacteriano, por lo que se pueden administrar en dosis espaciadas en el tiempo. El uso tan difundido de la ciprofloxacina ha determinado que tenga ya resistencia. Hay diferencias importantes en los mecanismos de excreción de cada quinolona. Las más comunes son la ciprofloxacina, como la de Bayer, la levofloxacina y la moxifloxacina. ¿Ah? También la levo y la moxifloxacina están las dos cada vez creciendo más. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben el crecimiento bacteriano porque inhiben la ADN girasa. Entonces, todas las formas de vida deben duplicar su material genético, ADN y ARN. Toda esa información, con toda esta información se logra sintetizar las proteínas que son fundamentales para la vida, tanto de las bacterias como de nosotros, ¿no? Entonces, en las bacterias existe la ADN girasa, que es una enzima que permite que las hebras de ADN, cuando se separan a modo de copiarse, se mantengan abiertas, ¿sí? Si no está esta enzima, entonces no se da la replicación y la bacteria se muere. Como nosotros no tenemos esta enzima, a nosotros no nos afecta. Entonces el antibiótico no daña nuestras células. O sea, los humanos no tienen la ADN girasa. ¿Ah? Se usa otros métodos de replicación. Después tengo las sulfonamidas, que fueron los primeros agentes quimioterápicos efectivos que fueron empleados en forma sistémica para la prevención y curación de las infecciones bacterianas en el hombre. Con el advenimiento de la penicilina y de otros antibióticos, disminuyó mucho la utilidad de las sulfas y se siguió utilizando para microorganismos ubicados en lugares a los cuales la penicilina no puede acceder. ¿Sí? Y a veces lo que pasa que este tipo de antibióticos que quedan olvidados, ¿sí? Las bacterias también se olvidan de cómo es su mecanismo de acción. Entonces a veces los antibióticos muy viejos pueden frenar alguna cepa nueva, porque esa cepa nueva, como ya no ha tenido contacto con este antibiótico, que fue desarrollado hace tantos años y que la comunidad lo usó hace tantos años, y por lo tanto puede ser efectiva. Son bacteriostáticos y su mecanismo de acción lo que hacen es que el antibiótico inhibe la incorporación del PABA cuando la bacteria está sintetizando el ácido fólico. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Cotrimoxazol, que es una combinación fija de sulfametoxazol con trimetoprim, en una relación 5:1, es un antibiótico seguro, es efectivo en pediatría, por eso se da mucho. Un ejemplo es el Bactrim comprimido, suspensión, es un antibiótico bactericida. Y tengo, por ejemplo, las sulfadiacinas, que es bacteriostático, como la sulfadiacina, se usa mucho a veces en las cremas, y el sulfatiazol, que tiene una escasa solubilidad y absorción, y todavía el sulfatiazol comprimido se sigue usando. Después tengo las tetraciclinas, que son antibióticos de amplio espectro, de acción predominantemente bactericida, se clasifican según su duración de acción, tienen acción corta, aquellas como la clortetraciclina, oxitetraciclina, la intermedia limeciclina, metaciclina, la de acción larga doxiciclina y minociclina. Entonces, este tipo de antibióticos, doxiciclina, limeciclina y tetraciclina, se usan mucho en dermatología. ¿tá? La doxiciclina tiene una elevada absorción gastrointestinal, es la bioramicina. La limeciclina es el tetralizal, es un antibiótico muy, muy común a nivel dermatológico y para el acné. Y la tetraciclina comprimido se usa para la brucelosis, que es una enfermedad que la padecen las vacas,
pero el humano se puede contagiar para el cólera, ¿sí? Etcétera. El mecanismo de acción de las tetraciclinas es inhibir la síntesis de las proteínas en las bacterias. Pueden desarrollar resistencia bacteriana cruzada entre ellas y la absorción de ellas se da mayoritariamente a nivel estomacal y en el intestino delgado alto, siendo mayor en el estado de ayunas. La ingesta de estos fármacos se ve alterada si yo ingiero algún lácteo, algún gel de hidróxido de aluminio, alguna sal de calcio, de magnesio, de hierro o de bismuto, y por lo tanto las tengo que administrar alejadas de las comidas. Otros antibióticos que hay muy comunes es el cloranfenicol, el linezolid. El cloranfenicol es bacteriostático, es un inhibidor de la síntesis de proteína, y con la resistencia bacteriana se genera por parte de enzimas inactivantes. Y tengo el cloranfenicol comprimidos, ampollas, y después tengo el linezolid, que inhibe la síntesis proteica. El desarrollo de resistencia cruzada con otros antibióticos es menos frecuente por su mecanismo de acción diferente. Y ahí tengo, por ejemplo, el linezolid comprimidos y ampollas. Después tengo las gliciclinas, como la tigecyclina, que se relaciona estructuralmente con las tetraciclinas, inhibe la síntesis de las proteínas bacterianas, se usa en infecciones graves de piel y blanda, en neumonía comunitaria, es el Tigacil, es muy caro, solo hay en ampollas. Y después también tengo los glucopéptidos, como la teicoplanina y la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que se usa muchísimo, como dice ahí, es un inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana. Es exclusivo, casi principalmente CTI, casi exclusivo, para infecciones por estafilococo meticilino resistente, endocarditis, sepsis, celulitis, neumonía, fármaco de alternativa a las penicilinas, ¿tá? Lamentablemente, por lo que estuvimos viendo, por el abuso de las cefalosporinas, están apareciendo resistencias a la vancomicina, ¿tá? Que se trata de reservar para estos casos más complicados. Después tengo dentro de las lincosamidas, la clindamicina, es un inhibidor de la síntesis proteica, su metabolismo es hepático, también está disponible en formulaciones tópicas, cutáneas para dermatología, como es el Dalacin, solución. Y después están los nitroimidazólicos, que son profármacos que se activan en el interior de las células sensibles, formando un compuesto reactivo que va a alterar el ADN. O sea, la célula de alguna manera ingresa esa molécula, ese profármaco, que se logra activarse dentro de esa bacteria, ¿sí? Posee una acción amebicida, tricomonicida, giardicida y anaerobicida. El metronidazol es antiparasitario, por eso es efectivo contra la giardia, que es un patógeno, ¿sí? Es un parásito que se ve en el agua con un microscopio. Es inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos y posee un efecto bactericida rápido. El metronidazol ampollas se usa muchísimo. El metronidazol ampollas es sensible a la luz. Muchas veces sus frasco ampolla vienen en bolsas como sachet de antibióticos y vienen en bolsitas negras. ¿Sí? Es un tricomonicida, el metronidazol. Un tricomonicida es efectivo para las tricomonas. ¿Ah? Y después tengo los polipeptídicos, como la colistina, la alfa-colin, ampolla. Estos son antibióticos producidos por diversas cepas de bacilo, que le confieren los nombres, la polimixina B y la E. Tiene mala absorción por vía oral, por lo que se usan con mayor frecuencia por vía tópica o inyectable. La colistina es un antibiótico que se reserva
Es un antibiótico polipeptídico, bactericida para uso sistémico y tópico y es activo frente a gérmenes gram negativos. La colistina es otro de los antibióticos que queda bajo la órbita de control estricto del infectólogo, ¿no? Y tengo, por ejemplo, el alfacolín ampollas. Y después se pueden llegar a dar algunos antibióticos que se asocian entre sí, por ejemplo, de tal manera de ampliar el efecto de acción de los antibióticos, y lo que se trata de hacer es combinar antibióticos que tengan diferente mecanismo de acción. Si uno inhibe la síntesis de la pared, que el otro inhiba la síntesis de las proteínas, ¿sí? Y hasta hace un tiempo, ahora ya no se está fabricando más, había antibióticos con antiinflamatorio, que lo que trataba de hacer era que ese componente antiinflamatorio ayudara al proceso infeccioso, de tal manera que el antibiótico, que el agente antimicrobiano, pudiera tener un efecto más marcado.